Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El radicalismo decidió hacer una alianza con el PRO y con la coalición cívica. Ayer la Convención Nacional decidió que el candidato a presidente que se va a presentar en esa interna, porque van a ir en las PASO, Mauricio Macri por el PRO, Elisa Carrió de la coalición cívica y Ernesto Sanz va a ser el candidato del radicalismo que va a ir a esa interna y que después van a conformar un gobierno todos juntos. Ernesto Sanz es el único candidato a presidente que renegó de la asignación universal por hijo. Recordemos que dijo, ese dinero se va por la canaleta del juego y de la droga. No lo digo peyorativamente, sé que representa a un sector de la sociedad que piensa eso. Lo digo porque ese es el candidato que eligió el radicalismo. El radicalismo así se aleja del campo popular para acercarse al poder. ¿Es una estrategia para llegar al gobierno? Sí lo es. ¿Es una elección del radicalismo? ¿Y se fortalece Mauricio Macri? Sí, muchísimo. Hoy mismo ya recibía presiones Sergio Massa del establishment económico para que se una a esa alianza o se baje. ¿Sí? En esa alianza, seguramente, sin duda, el candidato a presidente que va a ganar va a ser Mauricio Macri y así vamos hacia una gran polarización entre Mauricio Macri por un lado y el candidato del gobierno por el otro. Hacia ese lugar vamos sin ninguna duda. Dentro de un rato te voy a contar algo de lo que se viene hablando hace mucho. La gran duda de la política argentina es: la presidenta Cristina Fernández, ¿va a decir este es mi candidato o va a ser presidente? Bueno, en estos días la presidenta le dijo a uno de los precandidatos qué es lo que va a hacer. En un rato te voy a contar cuál es la decisión de la presidenta Cristina Fernández. Pero a ver, faltan nada más que 5 meses para las PASO. ¿Vos escuchaste a algún candidato que dé una precisión sobre lo que va a hacer? Todos dicen que van a bajar la inflación. ¿Escuchaste a alguno que diga, la voy a bajar de esta manera? Voy a hacer un ajuste, voy a bajar el gasto, voy a subir la tasa de interés, voy a abrir las importaciones. No, nadie te lo dice. Dicen generalidades, tienen un discurso que de alguna manera promete el placer total sin ningún sufrimiento, una especie de verano sin mosquitos, ¿viste? Bueno, ese es el discurso de campaña. Nosotros en Economía Política hace rato que le venimos pidiendo a los candidatos que sus equipos económicos nos digan el cómo, nos presenten su plan económico. Bueno, lo entregó primero obviamente el que estaba cayendo, ¿sí? Su equipo económico lo entregó, se lo pedimos al otro, terminó entregándolo. Cuando teníamos 2, conseguimos todos. Scioli, Macri y Massa nos enviaron sus planes para bajar la inflación, para ver qué van a hacer con el cepo al dólar, para ver qué va a pasar con el precio al dólar, con los subsidios, con el empleo, con el consumo. Randazzo nos dijo, a ver, mi plan es el plan de Cristina, así que pueden preguntárselo al ministro de Economía. Se lo preguntamos al ministro de Economía, nos dijo, bueno, ¿vos sabés lo que hago? No, decime para que yo arme unas placas y diga, bueno, esto es lo que hace el gobierno para bajar la inflación, esto es lo que hace con el dólar, lo tenemos también. Toda información oficial que nos llegó por mail, ya está publicada la parte de la inflación en el destapeweb.com, ahí tenés todo lo que nos presentaron nosotros por mail, está en el destapeweb.com. Lo que te vamos a presentar ahora es una síntesis que se puede hacer en el tiempo que tenemos en televisión, pero con todos los detalles. Mirá, vamos a ir ya mismo, porque a veces te parecen que todos los candidatos son iguales. No son todos iguales. No son todos iguales. Hay diferencias sustanciales en algunas decisiones que pueden cambiar el país el año que viene. Es distinto el país de Massa, el país de Macri, el país de Scioli y el país de Randazzo. Son distintos. Me decía, estuve con el gobernador de Entre Ríos, con Sergio Uribarri, el otro día. Tuvimos una fuerte discusión en el aire. Va a estar un rato acá. Y me decía, Roberto, yo también adhiero a las políticas de la presidenta. Esas políticas que vas a mostrar, me decía Uribarri, son también mi plan económico. Pero vamos a ver cómo haría, esto no lo viste nunca hasta ahora dijeron cómo iban a bajar la inflación, el problema del país. Vamos a ver cómo la bajaría Mauricio Macri. Empecemos con las placas, a ver qué haría Mauricio Macri para bajar la inflación. Primero, su equipo económico fue el más drástico en cuanto a qué número de inflación llegaría. Están planteando, fíjense, están planteando que
bajarían la inflación al 4% inmediatamente. Recordemos que hace 7 años que venimos con una inflación superior al 25% y que el año que viene fue el 35%. Yo no voy a adjetivar, solamente digo que hay distintas formas de bajarla. Esta de los 4 modelos es la más fuerte, ¿sí? La más fuerte, sin anestesia. Vamos a la segunda. A ver, ¿qué dice Macri? El equipo económico te aclara, guarda que esto es un plan expansivo por demanda y por oferta. Nosotros no vamos a hacer un ajuste, nosotros vamos a hacer que haya una enorme inversión en Argentina y que entonces eso genere empleo y que el empleo genere más consumo, entonces no va a caer el consumo. Hasta ahí es lo que explican. Vamos a la próxima. ¿Sí? Mirá, acá empieza a mostrar una parte de la que hay que discutir mucho en Argentina. Cerrar la brecha fiscal con baja progresiva de subsidios y emisión de deuda. Es decir, acá empezamos con el tema de la baja del gasto, que hay que discutirlo. Sí, no estoy diciendo que no hay que bajar el gasto. Me da la impresión de que si vos vas a bajar los subsidios y no hay ningún detalle que diga que vas a sostenerlo para las clases más bajas, ahí me empiezo a preocupar. Sacás los subsidios, los sacás para todos. Me dicen en el equipo económico, guarda que nosotros también vamos a eliminar el impuesto a las ganancias, entonces la gente va a recibir más dinero. Sí, pero, solo el 10% de los trabajadores pagan impuesto a la ganancia y vos le sacás los subsidios al gas, a la luz y a la electricidad a toda la ciudadanía. Es un tema para tener en cuenta. ¿Cerrás la brecha fiscal con eso? No. Necesitas emitir deuda, ¿sí? Ahí empieza otra parte que tiene que discutir la sociedad. Estoy pidiendo agua y no veía que estaba al aire. Agua. Ahí tenés que ver que vas a bajar subsidios, vas a emitir deuda. Hay un cambio en el modelo de hoy y en ese modelo, sí, es un cambio. Hay que empezar a ver cómo baja la inflación cada uno. Vamos a ver la próxima, a ver. La próxima medida del plan de Macri para bajar la inflación. Fuerte ingreso de divisas para inversión por factor confianza. Acá es casi una cuestión de autoestima de Mauricio Macri. Mauricio Macri piensa y su equipo está convencido de que va a generar tanta confianza que entonces va a haber un fuerte ingreso de divisas. Obviamente, cualquier país que consigue eso, si vos conseguís un fuerte ingreso de divisas, entonces te cierra todo. Entonces te cierra todo porque vos sí tenés más inversión, sí vas a tener más empleo y sí podés sostener el consumo. Me cuesta pensar que con Estados Unidos subiendo la tasa de interés, que está generando una enorme fuga de divisas en la región, todos los capitales están saliendo de los países sudamericanos, latinoamericanos, están saliendo de Asia, están saliendo de África, están yendo hacia Estados Unidos, incluso de Europa. Me cuesta pensar que más allá de que vos pienses que podés generar esa confianza, porque tu equipo económico es ortodoxo, qué sé yo, haya en los próximos años ese shock de confianza. En principio, para bajar la inflación, el equipo de Macri propone una baja del gasto, propone, si no cerrás la brecha fiscal que hay con eso, emitir deuda y bajarlo rápidamente, ¡pum!, al 4% el año que viene. Drástica baja. Uno puede decir, bueno, estos son los planes que se hacían antes, el plan que hacía Caballo, de ese tipo, esos planes de shock. Quizás sea el único de los candidatos que propone una baja de la inflación muy rápida de shock. Los demás proponen bajas graduales. Pero vamos a empezar a comparar y vamos a ir a cómo bajaría la inflación el equipo de Massa. ¿Sí? El equipo de Massa dice, no, a ver, no la podemos bajar enseguida la inflación, tenemos que ir a una baja de a poquito, un poco por año, la bajamos a la mitad del primer año, un tercio en el segundo, y llegamos al 5% en 3 o 4 años. Esto es menos agresivo, digamos, que el plan de Macri. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Este es un plan más gradual. Vamos a la segunda placa del plan de inflación de Massa. Mejora persistente del cuadro fiscal. Acá empezamos a hablar de bajar el gasto. Acá empezamos a parecernos. En este caso dice persistente. Uno se imagina una cosa más gradual. Todos los años voy a bajar el gasto. A ver, vos podés también subir la recaudación para cerrar la brecha. Es cierto, ¿sí? Ahí dice cerrar el cuadro fiscal. Vamos a otra placa, vamos a otra medida del plan de Massa. A ver,
Certidumbre cambiaria, es decir, que no haya miedo a la devaluación, que no haya un dólar paralelo. Dentro de un rato, cuando te hable del cepo, te voy a mostrar por qué está diciendo esto Massa, pero en principio está diciendo que el dólar no te genera inflación. El plan de Massa para bajar la inflación. Vamos al próximo, a ver. Incentivos impositivos y financieros a la inversión. Cuando hablas de incentivos, obviamente estás diciendo de bajar los impuestos. Uno tiene que ir comparando una cosa con la otra. Si querés los lees más tranquilo después en el destapeweb.com. Es decir, si yo te bajo los subsidios y además te bajo los impuestos, bueno, ¿cómo me cierra todo esto? De todas maneras, es un plan consistente el plan de Massa, pero hay que ir analizando punto por punto. A ver. Otro ítem del plan de Massa para bajar la inflación. Acuerdo económico-social. Esto es algo que se dejó a un lado en un momento en Argentina y es sentar a todos los actores, sentar a los empresarios, sentar a los sindicalistas y llegar a un acuerdo para ir bajando la inflación de a poco. Es decir, bueno, el año que viene, no te voy a subir los salarios tanto, te los voy a subir menos. El año que viene me subís menos los precios que lo que me los subiste este año. ¿Lo cumplirán los empresarios? ¿No lo cumplirán después? Bueno, hay que verlo. Este plan de Massa es un ajuste más gradual, pero ajuste al fin. Es un plan consistente. ¿Qué quiere decir consistente cuando hablamos los economistas? Que cierra, que lo que dice económicamente cierra, que no vas a volar por los aires, ¿sí? También hay una cuota de ajuste. Después te voy a decir algo al respecto a lo que pienso del gasto. No siempre bajar el gasto está mal, pero claramente hay quienes proponen bajarlo y quienes no proponen bajarlo. Claramente el gobierno nacional no propone bajar el gasto. En este caso hay una baja del gasto y hay nuevamente emisión de deuda. Vamos a ver ahora, vamos a Scioli, ya vamos al oficialismo, vamos a un candidato que representa al gobierno nacional y que a la vez tiene su equipo que preparó estas placas. A ver, el plan de Scioli ahí empieza parecido al de Massa porque dice, nosotros cada año precios, salarios y dólar deberán moverse a una velocidad menor que a la del año anterior. ¿Qué quiere decir? Que si el año pasado, vos recordás, por ejemplo, el dólar subió 35%, ¿sí? Los salarios más o menos lo mismo y los precios más o menos lo mismo, el año que viene bajás un escalón, es decir, vas haciendo una baja gradual. Así propone Scioli comenzar la baja de la inflación. Vamos a otra placa, a ver, acá directamente te dice desaceleración anual en precios y salarios, es decir, sigue con el gradualismo, todavía no aparece la baja de gasto. Vamos a ver en la próxima placa del plan de Scioli, el plan de Scioli para bajar la inflación. Recordemos que estamos dando por primera vez en un medio periodístico cuáles son los planes de los candidatos a presidente, los tipos que pueden ser ahora nomás, en diciembre presidente, los planes económicos. Dice, a ver, la tasa de interés para ahorro en pesos tiene que ser mayor a la inflación para reconstruir moneda. Este es un buen punto. Este es un buen punto, porque reconstruir moneda, ¿qué quiere decir? Que vos vuelvas a confiar en el peso, ¿sí? Que no quieras salir corriendo hacia otra moneda, que no quieras gastarlo rápido por miedo a que suban los precios, ¿sí? Entonces, que a vos te ofrezcan, por ejemplo, en un plazo fijo, una tasa de interés que sea mayor que la inflación. A ver, vamos al próximo punto, el plan de Scioli para bajar la inflación. El gasto debe crecer por debajo de la recaudación hasta llegar al equilibrio fiscal. A ver, si bien no está diciendo que va a bajar el gasto, porque lo está comparando con la recaudación, lo mismo que en el caso de Massa, es difícil pensar que la recaudación va a subir mucho más, salvo que tengas una explosión de consumo, ¿sí? O de exportaciones. No parece el panorama internacional, no parece Brasil, no parece Estados Unidos, que eso vaya a suceder. Entonces, ¿cómo cerrás la brecha fiscal y bajando el gasto? No lo dice claramente. Me da la impresión de que está hablando, menos que Massa, menos que Macri, de bajar un poco el gasto para acomodar cuánto entra al Estado y cuánto sale. A ver, hay un punto más, la última, el plan de Scioli para bajar la inflación. Evolución del tipo de cambio en función de la inflación proyectada y la productividad en los servicios comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Te lo traduzco. A ver, que el dólar no se quede con respecto a la inflación, que el dólar no se atrase, mantener un dólar competitivo. Un dólar competitivo lo comparás también
con qué está pasando en el resto de los países. Por ejemplo, en este momento el dólar está subiendo mucho en Brasil. Lo que está proponiendo ahí es un dólar competitivo que está bien para la economía. Tenés que tener cuidado que el dólar no te lleve los precios para arriba. Pero es un plan consistente, es un plan que cierra apretando un poquito por el consumo y yendo un poquito más por la inflación. Pero vamos a ver lo de Randazzo. Esto directamente es el plan del equipo económico, el plan de la Secretaría de Política Económica de la Nación. ¿Sí? Dice, ¿cómo estamos bajando la inflación? Te quiere decir acá, de alguna manera. Baja el dólar negro y contado con liquidación. ¿Qué dice el equipo de Kicillof? Dice, la verdad es que la inflación es más baja este año que el año pasado, porque nosotros bajamos el dólar negro de 16 a 12,80 y bajamos el dólar que compran los empresarios con bonos, ¿sí?, de 15 a 11,50. Y ese era un factor inflacionario. Y lo vamos a seguir bajando. Nuestro plan para bajar la inflación es seguir bajando estos dólares, por ejemplo. Y también el plan de Randazzo para bajar la inflación. Randazzo dice, mi plan es el de la presidenta. Este es el plan que está llevando hoy Kicillof, dicho por él mismo. Multas, defensa de la competencia. Es decir, bueno, a ver, claramente en Argentina no se cobraban multas, hoy se cobran. Hay nueva legislación para hacer que no haya abuso de posición dominante. ¿Hay posiciones dominantes en Argentina? Sí. ¿Hay que cobrar entonces estas multas? Sí, claramente. A ver, vamos a otro punto de los que el equipo económico dice que utiliza para bajar la inflación. A ver, subió la tasa de interés pasiva 3%. Es cierto. Y no subió la tasa de los créditos porque el Banco Central obligó a bajar el spread. Se subió esa tasa de interés para bajar la inflación. A ver, este es el último punto. Queda uno más. Este es el plan al que adhiere Randazzo, que es el plan económico actual. Y dice, a ver, precios internacionales de los granos en su momento nos generaron inflación. Hoy nos ayudan a bajar la inflación. A ver, antes de pasar, ya mismo te vamos a contar qué van a hacer con el dólar. El cepo al dólar, quién lo va a levantar, quién no y cómo. Un comentario sobre el plan actual, que yo ya lo he dicho, ¿sí? Y cierra con lo que pasó en estos días de la suba del 50% del plan Progresar. Si algo que me gusta de este gobierno es la inclusión social y todo el enorme plan de inclusión social. Ahora, ¿se puede gastar lo que uno quiere y financiarlo con emisión todo el tiempo? No. Cuando vos tenés un déficit fiscal creciente y lo financiás con emisión, en algún momento, 2, 3, 4 años, eso se suma a las razones que generan inflación. Los ortodoxos dicen es la única razón de la inflación. Nosotros los ortodoxos pensamos no, es una de las razones, pero juega, porque ¿sabes qué? Si no jugara, y bueno, no hace falta ministro de Economía, emitís todos los pesos que quieras y los distribuís. Se puede hoy seguir subiendo esas cuotas, se pueden hacer nuevos planes, se puede sostener el gasto y no bajarlo nunca y tener déficit fiscal siempre. No se puede. Entonces, en algún momento hay que converger el gasto y la recaudación. Eso es así. Ahora, si lo haces muy agresivamente, guarda, porque eso es cirugía mayor sin anestesia. A eso hay que tenerle miedo. Pero vamos a ver, todos los días escuchás que hay quienes prometen terminar con el cepo, ¿sí? De todas maneras, vos hoy podés, si tenés un sueldo blanco, podés comprar hasta $2.000. Pero se le sigue diciendo cepo porque hay limitaciones, porque los que ganan la plata negra no pueden comprar o porque no podés comprar $2 millones como comprabas antes, ¿sí? Vamos a ver cómo propone abrir el cepo Mauricio Macri. El plan de Mauricio Macri para abrir el cepo, si es presidente, dice que lo va a abrir de inmediato. Guarda que no es lo mismo abrirlo a la semana que abrirlo a los 3 meses. Abrirlo de inmediato, dice Mauricio Macri. ¿Y qué más dice? A ver, tipo de cambio libre sin intervención del Banco Central. Esto, ¿qué quiere decir esto? A ver, primero que habría un solo dólar, ¿sí? Se acabó los 7, 8 dólares distintos, hay un solo dólar. Segundo, es que el Banco Central no saldría a comprar un día para mantener el precio, a vender el otro para... No. El Banco Central no se metería. Un libre juego del mercado. ¿Cuánto puede costar el dólar así? Y según, si pasa lo que dice Macri,
que hay un nivel de inversión muy grande, porque todos los capitales vienen, porque él genera una enorme confianza, te lo puede bajar el precio del dólar, ¿sí? Incluso el equipo económico me dice, y por ahí tenemos que poner alguna restricción, porque Mauricio va a generar mucha confianza. Tienen la autoestima, la tienen bárbaro. Bueno, eso puede pasar. ¿Qué pasa si hay una corrida como está habiendo en Brasil, por ejemplo, y el Banco Central no interviene? Y bueno, entonces el dólar se puede ir a cualquier precio. Eso se hace, no es que no hay países que no lo hacen, hay muchos países que lo hacen. En Argentina no estamos acostumbrados y hay una cultura del dólar tan fuerte que todos solemos tenerle miedo a este tipo de política. Esto es lo que propone el equipo de Mauricio Macri. Vamos a la próxima medida para abrir el cepo. Bueno, ahí está lo que te decía recién. Ellos piensan que el dólar bajaría por ingreso de divisas por factor confianza, ¿sí? A ver, y la última, para abrir el cepo, salir al mercado de capitales. ¿Qué quiere decir esto? Volver a emitir deuda, que Argentina vuelva a emitir deuda, cosa que no nos falten dólares, que haya tranquilo ingreso de capitales. Lo que dice el equipo económico de Mauricio Macri es que se utilizaría para inversiones, que se utilizaría para un enorme plan de infraestructura y ese ingreso de dólares entonces calmaría el mercado. Obviamente, como siempre, la deuda no es una mala palabra ni una buena palabra. El tema es cuánto vas a pagar de tasa de interés, cuánto vas a pagar de comisiones y si lo vas a usar realmente para obras de infraestructura que después te den un repago de esa deuda o te lo vas a gastar en gasto corriente, en pagar los sueldos, en lo de todos los días. El tema cuando vos pedís, y encima un país tan desendeudado como Argentina, que tiene posibilidades de conseguir deuda, es ¿qué vas a hacer con esa guita? En principio, es una de las condiciones para abrir el cepo que pone Macri. Pero vamos, también Massa dice que abriría el cepo. Creo que fue el primero en decirlo. Él dice abrir en forma inmediata con intervención del Banco Central. A ver, es un tema complicado. El Banco Central, en este caso, todos los días intervendría. Si ve que sube mucho, vende para que baje. Si ve que baja mucho, cosa que hace mucho tiempo que no pasa en la Argentina, entonces compra. A ver, esto es más heterodoxo, esto es lo que se hace normalmente, esto es lo que se hacía antes del cepo. ¿Cuál es el peligro? Que el Banco Central financie la fuga de divisas. Es decir, que mucha gente salga a comprar dólares porque se abrió el cepo. Puede haber una corrida por razones internacionales incluso, no por culpa del equipo económico de Massa, y el Banco Central le dé dólares y entonces se vacíe el Banco Central. Esto pasó muchas veces en Argentina, la vez que peor pasó fue en 2001. No estoy diciendo que el equipo económico de Massa haría de los 2001. Estoy diciendo para mostrar un extremo, ¿qué pasa cuando vos financiás una fuga con reservas del Banco Central? Yo tengo para mí, sinceramente, que no hay un escenario internacional para abrir el cepo, pero también reconozco que es una restricción entre las restricciones que hay que no permite crecer como podríamos crecer. Vamos a otra medida, a ver. Promover el regreso de inversiones con marcos regulatorios e incentivos. Es decir, obviamente quiero que vuelva la guita, yo te voy a incentivar para que entren dólares y vengan a la Argentina. ¿Qué más? A ver, Massa. El plan de Massa para abrir el cepo, regreso al mercado de capitales para financiar proyectos. Nuevamente, emitir deuda. Emitir deuda es algo que este gobierno no quiere hacer y que los candidatos están diciendo que van a hacer. ¿Sí? Obviamente, para abrir el cepo, el equipo de Massa dice, y yo reduciría la inflación para desdolarizar las decisiones económicas. Es lo que te decía hoy. A ver, si hay inflación, la gente sale corriendo y compra dólares para cubrirse. Si baja la inflación, quizás menos gente compre dólares. El plan de Massa para abrir el cepo, este es. A ver, vamos al equipo de Scioli. ¿Qué dice Scioli sobre abrir o no abrir el cepo? Un candidato oficialista. Dice, es necesario abrirlo para financiar el desarrollo de la economía. Pero inmediatamente anda al próximo punto y te dice, antes, dice el equipo económico de Scioli, no se puede abrir de inmediato, dice el equipo económico de Scioli. Poneme la próxima placa, dale. Antes, construcción de una moneda nacional, ¿sí? Reserva de valor para el ahorro popular hacia la inversión de largo plazo. ¿Qué está queriendo decir el equipo económico de Scioli acá? Yo no puedo abrirlo de inmediato. No puedo abrirlo de inmediato. Primero necesito que la gente quiera el peso. No quiera desprenderse del peso, no quiera salir corriendo al dólar. Bueno,
Esto es racional, esto es racional. Esto es lo que haría yo, hoy. Yo hoy no abriría el cepo con Brasil así, con Estados Unidos así, con esta corrida que hay en el mundo. Yo no lo abriría, esperaría que se calme eso y además trataría de que la gente deje de correrse del peso, ¿sí? Esto es lo que está diciendo el equipo de Scioli que haría. A ver, la última para abrir el cepo. El equipo de Scioli, creación de incentivos para el retorno de capitales. Dice, las capitales de los argentinos en el exterior son el 37% del PBI. Hago una cuenta ligera, está hablando de 240.000 millones de dólares. Tienen que volver y tienen que volver. ¿Volverían? No sé, me parece que más de uno lo ha intentado. Está bien como algo, como un deseo. Es difícil que vuelvan los que se fueron. Pero ¿qué dice el equipo económico actual? Que Randazzo dice, Roberto, andá y preguntale al equipo económico actual porque eso es lo que yo voy a mantener. El equipo económico actual dice mantener lo que se llama el cepo al dólar hasta que se estabilice la economía mundial. ¿Sí? No está diciendo no lo abriría nunca, a mí me da la impresión de que Kicillof no lo abriría nunca, pero bueno, dice mantener hasta que se estabilice la economía mundial. ¿Qué más dice el plan oficial? Que Randazzo dice yo respaldo ese. Conseguir inversiones genuinas, es decir, bueno, que entren dólares, claramente, ¿sí? Cuando estén entrando muchos dólares, entonces abro el cepo. Eso es de libro. Y también, guarda, no niega el equipo económico volver a emitir deuda, ¿sí? Lo que dice es moderadamente. A ver, las opciones de Scioli y Randazzo claramente no son abrir el cepo en diciembre. Las opciones de Macri y Massa son abrir el dólar. Macri rápidamente y Massa por ahí un poco más moderadamente. Si te interesa mucho, si es la razón de tu vida abrir el cepo, ya sabes quién y cómo lo abrirían. Pero también hablamos del precio del dólar, ¿sí? ¿Hay un precio Macri? ¿Hay un precio Massa? ¿Hay un precio Scioli y un precio Randazzo? Algo así. Mirá, a ver, ¿qué dice el equipo económico de Macri de el precio del dólar? A ver, te dicen, va a estar en una banda entre el oficial y el blue. Hacé la cuenta ahora, no sé cuánto van a valer en diciembre, me dicen. Bueno, te hago la cuenta ahora, hoy esa banda te daría 11 pesos. Lo que está queriendo decir, esto puede cambiar para diciembre. Y bueno, sí, según la inflación, según el dólar blue, según el dólar oficial. Obviamente, es lo mismo. Para hoy Macri tendría un dólar, recordemos, libre, que él lo ve a 11 pesos. El precio del dólar de Macri es este. Vamos al precio del dólar de Massa. A ver, el equipo económico de Massa piensa que se va a ubicar en una banda entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, pero mirá la diferencia. El equipo económico de Massa piensa que el oficial y el paralelo van a estar prácticamente al mismo precio a fin de año. Recordemos que está habiendo una devaluación de a poquito en el dólar oficial. El dólar oficial está subiendo, está a 8.80 ya, y que el paralelo está bajando. Lo ven bajando mucho más al paralelo, esto es lo que quiere Kicillof claramente, y subiendo un poquito al oficial. Es decir, hoy por hoy el dólar Massa sería un poco más bajo que el dólar Macri, ¿sí? Vamos al precio del dólar de Daniel Scioli. Si es presidente Scioli en diciembre, está hablando de evolución en función de la inflación proyectada y la productividad de los servicios comerciales. A ver, ¿esto qué quiere decir? Claramente, no quiere un dólar bajo. No quiero un dólar bajo. Quiero un dólar que haga que la economía sea más competitiva. Después tenés que ver cómo lo lográs, que los precios no vayan atrás de ese dólar como ha pasado muchas veces en Argentina. ¿Es necesario un dólar mejor? Me parece que sí, Pero bueno, esto es lo que propone la gente de Scioli. Un dólar más alto que el oficial, claramente están diciendo eso. Vamos a Randazzo, es decir, a lo que dice el equipo económico, sin saltos bruscos. Esto yo te diría que es casi un legado de Kirchner. Ojo con los bancos, ojo con los depósitos, ojo con el dólar. La única vez que a este gobierno se le escapó el dólar en enero de 2014, tuvimos el salto inflacionario más alto de los últimos años, tuvimos corridas, tuvimos problemas. ¿Qué pienso yo? Cortito, que es lo menos importante, lo que pienso yo, que el dólar
debería estar un poco más alto. Yo sé que hay varios sectores que están necesitando un dólar más alto. ¿Es fácil? ¿Es cuestión de decir, llevo el dólar a 10, llevo el dólar a 11 y ya? No es fácil. Me parece que el dólar debería estar un poco por arriba de lo que está hoy. Pero hay otra cosa que quiere saber la gente, y es, los planes económicos son largos que me han mandado, y es, ¿qué va a pasar con los subsidios? Porque la mayoría de los candidatos piensa que los subsidios son la principal razón de la inflación. De hecho, el déficit fiscal es todo subsidios. Si vos lo sacas, ¡uy! No hay más déficit fiscal. O quizá, porque si vos le sacás guita de los bolsillos a la gente, si le haces pagar más de luz, de gas, de agua, entonces gasta menos en otra cosa, entonces consume menos, entonces hay menos empleo. Guarda con eso. Pero vamos a ver qué haría Macri con los subsidios. El plan de Macri para los subsidios. Baja gradual de todos los subsidios para revertir el déficit energético. ¿Qué quiere decir revertir el déficit energético? Macri está diciendo, y la verdad que acá todo el mundo gasta un montón. Gasta mucho gas, gasta mucha electricidad porque es muy barato, ¿sí? Es decir, está diciendo no lo voy a hacer por una cuestión fiscal, sino porque gastamos mucho, porque es muy barato, ¿sí? Vamos a la próxima placa, a ver, así después lo explicamos todo junto. El plan de Macri nos dice, compensar con baja de impuestos. A ver, te está diciendo, yo de a poco voy a sacar todos estos subsidios, no va a haber más subsidios en Argentina, pero va a haber una baja de impuestos. ¿Cuál es la concreta? La que me dijeron, Macri quiere eliminar el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores. Yo estoy seguro de que va a haber mucha gente que debe estar muy contenta con ese tema, ¿sí? De hecho, yo también lo pago. El tema es que eso es el 10% de la sociedad y los subsidios se los sacás a todos, ¿sí? Hay gente que los necesita, hay gente que si vos le cobrás lo que vale hoy, la luz, el gas, el agua, quizá no lo puedan pagar. Pero hay mucha gente que está pidiendo que los eliminen los subsidios y los consideran un generador de inflación. Este es el plan de Macri, ¿sí? A ver, esta es la última placa de subsidios de Macri. Vamos a Massa. ¿Qué haría Massa con los subsidios? ¿Sí? Massa dice que tiene que haber una tarifa social para los sectores con mayores dificultades. Es decir, Massa también propone, ¿sí?, que hay que bajar los subsidios, pero mantenérsela a un porcentaje de la sociedad. Vamos a la próxima placa. A ver, Massa dice que las inversiones en infraestructura requeridas para recuperar el crecimiento estarán vinculadas a una adecuación, léase, suba gradual de las tarifas de gas, energía eléctrica. ¿Qué está diciendo? Y la verdad es que necesito esa guita para hacer planes de infraestructura, para generar después que vos tengas gas, electricidad y energía. Es decir, de alguna manera, Massa también piensa que hay que eliminar los subsidios, pero aclara que él se lo dejaría a la franja de personas que tienen menor poder adquisitivo. Vamos a ver qué haría directamente Scioli, Daniel Scioli, con los subsidios. El plan de Scioli para los subsidios. Mirá, reducción gradual de todos los subsidios. Es decir, Scioli está de acuerdo en que hay que ir reduciendo de a poco todos los subsidios. El de electricidad, el de gas y el de agua. Y en un segundo punto, Scioli dice, tiene que haber una tarifa social. Es decir, los subsidios son en Argentina, claramente, una forma de mejorar el poder adquisitivo de la población, que se instrumentaron después de la crisis de 2001. Después de la crisis de 2001, los sueldos eran muy bajos, había que ayudarle a la gente, hubo estatización de empresas y se empezó a subsidiar la tarifa. Estamos acostumbrados a eso, es parte de nuestro poder adquisitivo, pero genera inflación. Hay que tomar una decisión, Ahí hay dos candidatos que dicen, bueno, pero a los más pobres, no. Randazzo, ¿qué dice Randazzo? ¿Qué dice el equipo económico? En realidad, Randazzo se apoyó en ellos. Dice, hay que sostener los subsidios a los sectores bajos y medios. Acá está la diferencia, y medios bajos, como política de reducción del ingreso. A ver, claramente este gobierno intenta mejorar la distribución del ingreso. Una de las herramientas que ha tenido siempre es los subsidios. Los subsidios, en este caso, mantenerlo no solo para los sectores bajos, sino medios bajos. Es una forma de mantener el poder adquisitivo. A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué dice el equipo económico? Sostener subsidios a sectores industriales hasta que se normalice la situación internacional. Este es un punto que la mayoría de la gente no sabe. Cuando hablamos de subsidios, no son nada más que a vos. Las empresas están subsidiadas.
Esa tarifa baja forma parte del costo de las empresas. ¿Sí? Entonces, sacarle los subsidios a las empresas de un día para el otro significa subirle los costos y que sea entonces menos competitiva. Y hay que ver cómo juega eso con el empleo. Por eso te digo que hoy los candidatos hablan de generalidades. Acá, en estos detalles, vos podés leerlo con total detalle porque están todas las propuestas en el destapeweb.com. Acá es donde se ven las diferencias. Acá es donde se ve que no es lo mismo el país de Macri, el país de Massa, el país de Scioli o el país de Randazzo. No son países iguales. No son. Nos acostumbramos a 11 años donde el país es más o menos igual. Para mi gusto fue mejor la gestión de los primeros años y bajó la calidad fundamentalmente cuando estuvo Guillermo Moreno al frente de la economía, pero nos acostumbramos a algo más o menos predecible. Sabemos qué va a pasar. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Podés votar República, guarda con el bolsillo, guarda que hay que comer, guarda que todos los planes no son iguales. Vamos a ver, por último, el plan para el empleo de los candidatos. El plan de Macri para generar empleo. Programa de infraestructura inédito en la historia argentina. Es decir, recordemos que Macri emitiría deuda para hacer un plan de infraestructura y así, si lo hace, obviamente va a generar empleo. Vamos a la próxima. Baja de impuestos a la producción, ejemplo, retenciones. Pues esto lo ha dicho mucho Macri, claramente debe gustarle mucho a la gente del campo, ¿sí? Hay que ver qué pasa en materia fiscal. Eliminación de restricciones al comercio. Acá, la verdad, en el destapeweb.com hay más detalles. No hay un total detalle como para uno saber hasta dónde llega la eliminación de restricciones al comercio. ¿Por qué? Porque una cosa es decir, bueno, no tengo que pedir permiso para cada importación que voy a hacer, y otra cosa es abrir a las importaciones totalmente, ¿sí? Y que nuestras empresas tengan problemas para competir, que nuestra industria tenga problemas para competir y que entonces haya problemas de empleo. Ese es un punto en el que hay que tratar de seguir preguntándole a la gente de Macri. A ver, ¿hay algún otro punto de Macri? El plan de empleo de Macri. Baja del costo de capital y estímulo del ahorro doméstico. Esto te diría que tiene que estar claramente en todos los planes económicos. Vamos ya al de Massa, dale, vamos ya al de Massa. ¿Qué propone Massa para generar empleo? Un plan de vivienda para 1 millón de familias a través de créditos hipotecarios con tasa fija, garantizado por el Banco Central. Muy ambicioso el plan de vivienda que dice Massa que haría. Incentivos al empleo joven. Eso existe hoy. Y la última, gravar rentas especulativas, ¿sí? Acá hay una diferencia porque está hablando de subir impuestos y no de bajarlas. De alguna manera te explica, bueno, ¿dónde voy a conseguir guita para hacer otras cosas que estoy prometiendo hacer? ¿Sí? Pero vamos a, ¿qué nos dijo el equipo de Scioli? ¿Cómo haría el equipo de Scioli para generar empleo? El equipo de Scioli habla de la inversión más importante de la historia en materia educativa. Scioli pone los porotos, dice que la guita hay que ponerla en una enorme inversión educativa en todo el territorio nacional. Obviamente generarías empleo de esta manera. Cada uno tiene su gran plan, como verán. Incorporación de personal de fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. Recordemos que Scioli incorporó muchísima policía en lo que es el territorio bonaerense. Propone lo mismo para todo el país. Obviamente sería empleo, en este caso empleo estatal. ¿Qué más? El plan de Scioli para generar empleo. Profundización del plan Procrear. El plan Procrear es hoy uno de los sostenes de la construcción en Argentina, ¿sí? Si vos apostás fuerte, si podés mejorarlo, está haciendo en forma muy eficiente, si podés mejorarlo y ponés más guita, bueno, la construcción es el gran multiplicador de empleo. Estas son las apuestas de Scioli para generar empleo. Randazzo. ¿Qué dice Randazzo? A ver, sostener el mercado interno con políticas anticíclicas y de inclusión social. Bueno, más o menos lo que se viene haciendo hoy. ¿Qué más? ¿Tenemos una más? Plan Progresar para impulsar el empleo joven. Bueno, lo que acaba de proponer la presidenta con una suba del 50% en el monto. Y un plan de transporte, claro, es el ministro de Transporte, de Obras Públicas y también apuesta al Procrear, que fue uno de los éxitos del gobierno nacional. Hasta ahí
hasta ahí te mostramos por primera vez cuáles son los planes para bajar la inflación. Por el cepo al dólar, el precio del dólar, los subsidios y el empleo, ¿sí? En el destapoweb.com está el detalle, directamente los mails que nos enviaron los equipos económicos para que vos puedas ver cuáles son los planes. Ojo, no votes fotos, eslogan, ¿sí? Votá planes, porque el país va a cambiar, el país va a cambiar. No es lo mismo un gobierno que otro. Si no te gusta este, pum, dale, cambia rápido. Por lo menos acá sabés cómo va a cambiar.